Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a YouTube, al canal de Asesorías Prexun. Les recuerdo que soy la maestra Nancy Alicia Castrellón López, química farmacéutica bióloga, y que vamos a estar trabajando con nuestro libro de La materia y sus transformaciones. Si no se han suscrito a nuestro canal, los invito a que vayan a suscribirse, que activen la campanita para que siempre les estén llegando todos los contenidos de este canal de Asesorías Prexun. Como les decía, estamos en la materia de química. El libro específicamente tiene el nombre de La materia y sus transformaciones. Y en esta serie de videos vamos a estar trabajando con la etapa número 2. Esta etapa tiene por nombre la materia a nivel atómico. Ahora vamos a estudiar esta composición de la materia, ya hablando de los átomos y de todo lo que podemos estar trabajando con ellos. Entonces nos vamos a ubicar en nuestro libro de la materia y sus transformaciones en esta etapa número 2, la materia a nivel atómico. Y vamos a comenzar en la página 53 con el ejercicio número 1. Este ejercicio nos habla y nos dice: completa el siguiente cuadro donde menciones para cada teoría o modelo atómico su principal aportación al conocimiento de la estructura del átomo. Y entonces nos proponen aquí esta tabla. En una de las columnas nos dicen teoría y modelo atómico, y en la otra columna es donde nosotros vamos a contestar cuál fue la principal aportación de estos científicos que tenemos aquí. Los científicos son Thomson, Rutherford, Bohr, Rödinger, junto con Boyle y Heisenberg. Todos ellos fueron científicos muy importantes para llegar a conocer la estructura del átomo, que podemos tener ahora, hoy en día, una idea de cómo es el átomo. Cada uno de ellos nos aportó algo para conocer cómo es el átomo hoy en la actualidad. Y entonces aquí vamos a poner cuál fue esa aportación. Entonces comencemos con Thomson. Él fue el primero que nos empezó a dar una idea de cómo está estructurado el átomo. ¿Cuál fue la aportación de Thomson? Thomson nos dijo que el átomo era una esfera positiva en donde están incrustados los electrones. Entonces, para Thomson, el átomo era una bolita, y nos decía que esa bolita era principalmente positiva, pero que también tenía incrustados las cargas negativas, los electrones. Entonces, aparte de que nos decía que el átomo es positivo, nos decía que tenía incrustadas cargas negativas en esa esfera. Y es por eso que al modelo de Thomson se le conoce como el modelo de pudín de pasas, que vemos que es como si fuera un pastelito que tiene cosas adentro. Eso es lo que nos propuso Thomson. Nos dijo que ese pastelito era positivo, pero que también tenía adentro de él cargas negativas incrustadas. Esa fue la principal aportación de Thomson. Ya nos hablaba de estas partículas que van a tener carga positiva, ya nos hablaba de estas partículas que van a tener carga negativa. Pero después llegó Rutherford para darle más sentido a este modelo que tenemos, que solamente nos decía que hay positivos y negativos dentro del átomo. Rutherford lo que estableció o lo que nos aportó es que el átomo tiene un núcleo positivo. La principal aportación de Rutherford es que nos dijo que el átomo tiene un núcleo y que ese núcleo es el que verdaderamente está positivo y que los electrones están en otro sitio. Los electrones están girando, nos dijo Rutherford,
alrededor del núcleo. Entonces, el modelo de Rutherford ya nos proponía que el átomo tiene un núcleo y que ese núcleo es el positivo y que los electrones andan por acá girando alrededor del núcleo. Eso fue lo que nos propone Rutherford. Entonces nos da esa aportación de que no era una sola esfera, sino que tenemos un núcleo positivo y que alrededor del núcleo están los electrones. Fue también una aportación muy importante para ir comprendiendo cómo es que trabaja cada uno de los átomos de los elementos químicos. Después está Bohr. Y Bohr, su principal aportación es que ya nos habían dicho que los electrones giran. Rutherford ya nos había mencionado y nos había ayudado diciendo que los electrones giran. Lo que nos aporta Bohr es entonces que los electrones están girando en niveles de energía. Esa fue la principal aportación de Bohr. Y de hecho utilizamos siempre el modelo de Bohr en nuestros cursos para poder nosotros comprender y visualizar un átomo como si estuviera quieto, aunque sabemos después Rödinger, Heisenberg nos van a decir que pues el átomo no lo podemos ver como una partícula quieta. Pues, sin embargo, el modelo de Bohr nos ayuda siempre a poder estudiar la estructura del átomo, porque ya tenemos una mejor idea de cómo está estructurado. Nos dice Bohr que los electrones giran en niveles de energía. Y entonces empezamos a ver ese famoso modelo del átomo de Bohr, que les digo que es el que siempre vemos dibujado para un átomo, donde vemos que el átomo tiene estas cargas positivas y luego vamos a ver a los electrones, pero a los electrones que van a estar en diferentes niveles de energía. Y entonces empezamos a ver circulitos alrededor de el núcleo positivo. Y a cada uno de estos circulitos que nos dice Bohr que son niveles de energía, ahí van a estar los electrones. Y también Bohr nos empieza a explicar que no todos los niveles de energía van a tener la misma cantidad de electrones, que algunos tienen menos y que algunos tienen más energía. Nos hablaba Bohr sobre la energía. Intentó explicar específicamente el modelo atómico del hidrógeno, y para el hidrógeno todo funcionaba muy bien. Para los elementos que tenían poquitos electrones, pero ya después para los elementos que tenían más electrones, ya este modelo no nos ayudaba mucho a comprender el comportamiento del átomo, y es por eso que después entran otros científicos que ya nos ayudan a poderlo comprender. Entonces Bohr hizo una aportación muy importante, nos dice que los electrones giran en niveles de energía y es el átomo que todos nosotros como estudiantes, es el modelo, que todos nosotros como estudiantes utilizamos siempre que vemos un átomo dibujado, es el modelo de Bohr, porque nos dan el núcleo del átomo de ese elemento y alrededor dibujamos circulitos y en esos circulitos vamos a ver que están los electrones girando alrededor del núcleo. Entonces aquí empezamos a dibujar puntitos o le ponemos la E de electrones para representar a esos electrones que están girando alrededor del núcleo. Entonces, muy importante la aportación de Bohr en nuestro modelo atómico. Pero después nos empezamos a meter
con los temas de la física, que la química tiene que ver mucho con la física, de la mecánica cuántica, de los átomos, de los elementos, y nos vamos hasta estos científicos, Rödinger, Broyle y Heisenberg. ¿Ellos qué nos dicen? Nos dicen que el modelo cuántico del átomo, ¿sí?, lo vamos a tener y que lo proponen como un modelo de nube de electrones. Sí existen estos niveles de energía que nos decía Bohr, pero no son unos niveles bien establecidos así como los podemos dibujar en forma de circulito, sino que nos proponen el modelo de nube de electrones. Nos dicen que hay ciertas regiones en donde es más probable encontrar a los electrones. Nos dicen que el átomo nunca lo vamos a poder ver de una forma estática. Es como si nos imagináramos un abanico. Cuando un abanico está apagado, nosotros podemos ver sus aspas y sería, por ejemplo, aquí el modelo de Bohr, como dibujamos al átomo con cada uno de sus niveles que podemos encontrar dependiendo del átomo, claro. Pero cuando prendemos el abanico, ¿qué sucede? Pues las aspas empiezan a girar y llega un momento en el que ya no podemos ver las aspas. Ese es el modelo de la nube de electrones del átomo. Ya sabemos que tiene un núcleo positivo. Para esta época ya también sabíamos que tiene neutrones. En el átomo, en el núcleo específicamente, hay positivos y hay unas partículas que son neutras, que no tienen carga y que se llaman neutrones, que también están dentro del núcleo. Tenemos a los protones y a los neutrones en el núcleo. Y nos dicen que los electrones son como si fuera una nube, entonces podemos tener electrones como si fueran puntitos, por aquí, por acá, que sí están de acuerdo a niveles de energía y que va a haber ciertas regiones donde sea más probable encontrar a esos electrones. Todo esto nos lo explica el modelo cuántico del átomo. Que ese átomo, ¿sí?, nunca lo vamos a poder ver estático y que siempre se va a ver como si fueran una nube de electrones, así como las televisiones de antes, cuando se le iba la señal y se veían puros puntitos en la tele. Así nos podemos imaginar a esos electrones como una nube de electrones que están alrededor del átomo. Y esas son las principales aportaciones entonces de cada uno de estos científicos hacia el modelo del átomo. Thomson nos dice que había cosas positivas y ahí que el átomo era positivo y que había cosas negativas, los electrones incrustados ahí. Rutherford nos dice que ya el átomo tiene un núcleo y que los electrones están girando en torno de él. Bohr nos habla de los niveles de energía. Y por último, Rödinger y Heisenberg nos hablan sobre el modelo de las nubes de electrones. Con esto damos respuesta a nuestro ejercicio número 1 y vamos a dejar nuestro video hasta aquí para proseguir en otros videos con los siguientes ejercicios. Si este video te ayuda a repasar nuestros temas de química, te invito a que nos des un like, nos regales este like, que compartas este video para llegar a más personas y para seguir trabajando con más contenido sobre esta y otras materias. Hasta luego, muchas gracias.